Entonces, cuando sale Fernando VII, ya ha habido toda una cantidad de procesos que nos harían pensar que el hombre pudiera asimilar los cambios y las reformas de lo que pasó. Y se había hecho una constitución que se llamaba la PEPA, que era una constitución que admitía los cambios de la historia en una tendencia más bien hacia un proceso de una monarquía constitucional. Ya mientras tanto, la idea de estas juntas autónomas nos hace pensar que se podía llegar a una negociación de autonomía con España, un cambio de las relaciones con España, porque ya había habido todo un proceso de formación autónoma durante el tiempo en que se produjo la fractura de la corona del Imperio Español. O sea, cualquiera diría que esto sería lo lógico. Y la figura de Fernando VII sería la figura encargada de, digamos, de llevar a cabo este proyecto de la historia, pero no. Sale Fernando VII como si no hubiera pasado nada, como que aquí no pasó nada. Y desconoce la constitución de la PEPA, desconoce todo lo que sucedió antes, desconoce la fractura, desconoce lo que pasó y pretende volver a gobernar como si no hubiera sucedido nada, como si todo hubiera quedado en un terrible sueño del que se acaba de levantar, y quiere volver a ser un rey absoluto, como eran los reyes antes de la era de Napoleón. Entonces esto va a hacer que él traicione a todo el mundo, a los españoles que estaban esperando en él a un hombre capaz de llevar a cabo las reformas que le dé a España una salida después de la devastación que ha sufrido, a todos los de las juntas que fueron leales a España y que quisieron más bien una fórmula de acuerdo, de conciliación, pero que siempre mantuvieron su fidelidad y su ideal de estar ligados al rey, teniendo en cuenta que todo el imaginario establecía el vínculo a partir de la figura del rey. A ellos los trató igual que a la gente que planteó independencia en primera instancia, es decir, desconoció los matices políticos que había respecto a la posición en España. A los españoles que estaban esperando las reformas, los defraudó convirtiéndose en un monarca absoluto, él que era el deseado, él en cuyo nombre se habían hecho las juntas, tanto en España como en América, él que era la esperanza, aquel del que se esperaba que encarnara una nueva manera de dirimir el curso de la historia después de los acontecimientos de la era napoleónica, logró la difícil figura de traicionar a todo el mundo al tiempo. Entonces, pues era totalmente indigno y complica las cosas a un nivel increíble. Entonces, lo que va a hacer es planear una reconquista para mandar tropas y tratar de someter a lo que él considera provincias rebeldes parejo, sean o no juntas realistas, sean o no juntas autónomas, sean o no juntas independentistas, no va a distinguir. Entonces va a encabezar una represión absolutamente brutal. Y es donde les digo que desde Puerto Rico se organizaron expediciones para esta represión desde las diferentes bases y va a volver a fortalecer a Lima otra vez. ¿Sí? Porque Lima es, digamos, como el punto en el cual España se afianza en el continente para impedir los procesos de independencia. Por eso es que Lima va a ser el objetivo final y por eso es que en últimas es cuando caiga Lima que se habrá completado el proceso de independencia en el continente, porque Lima es el poder, el bastión, y con la reconquista es el punto fundamental a través del cual el imperio se va a mantener y apoyar para seguir siendo el imperio que siempre había sido durante la época de Carlos V, cuando ya las cosas no son de esa manera. Entonces, de esa forma, viene un desembarco, viene a Chile. Y en Chile se va a producir una represión gigantesca, lo que hace que O'Higgins, Bernardo de O'Higgins, tenga que huir y también tenga que refugiarse en el Caribe. Entonces, Chile va a quedar en manos de los españoles. Ya se habían aplastado los intentos de Bolivia y de Quito, ahora le toca a Chile, y la otra represión durísima, durísima, va a ser sobre la Nueva Granada. Va a ser esto que nosotros llamamos la reconquista y que ellos llaman la restauración, es donde van a morir también otra parte de la élite y del capital humano que nosotros teníamos para crear un proyecto.
y eso lo vamos a ver en detalle cuando estemos en la Nueva Granada, pero ahí es donde van a morir estos patriotas que eran el Sabio Caldas, Policarpa Salabarrieta, Rosa Zárate de Peña, Antonio Subaraín, Camilo Torres, todos ellos que estaban echándole cabeza al tipo de proyecto, porque todavía la idea de nación no estaba clara. Esta gente va a morir ahí. Entonces nos van a matar un montón de gente absolutamente necesaria para pensarnos como proyecto histórico, tanto a nosotros como a los quiteños. Igualmente también le va a dar muy duro a los chilenos. Entonces, esta oleada de lo que va a ser la represión, la restauración, no alcanza a llegar a Buenos Aires porque eso está muy lejos. Lo que quiere decir que Buenos Aires sí se quedó independiente. Una vez que hizo su junta, independiente se quedó. Eso va a hacer que desde ahí se esté emanando todo el proyecto para el resto del continente, y eso es lo que va a estar en la figura de José de San Martín. Entonces ahí cuando tienen que poner de acuerdo para ver cómo van a lograr que el continente pueda liberarse. Por eso es que Bolívar y San Martín dicen que mientras haya tropas en Lima y que mientras Lima exista como un bastión del Imperio Español, aquí no hay ninguna independencia que pueda durar. Todo confluye hacia Lima, y por eso es que desde el sur va a empezar la campaña San Martín, y de más adelante desde el norte va a bajar Bolívar, y se van a encontrar precisamente en Lima para dirimir el fin del Imperio Español en el continente. Es ahí, porque Lima era el bastión. Ya lo de México ya lo solucionamos de otra manera, pero ahora la cosa es aquí. Entonces empieza la idea de cómo se va a hacer eso. Los movimientos de las juntas, que habían planteado tantos matices, que habían planteado perspectivas y posibilidades diferentes, ahora se enfrentan a un rasero igual para todos. A todo el que van cogiendo, que en algún momento se levantó contra la corona o planteó autonomía frente a la corona, lo van a tratar de la misma manera y con la misma represión. Entonces, si la alternativa es la soga o el fusilamiento para todo aquel que haya reaccionado frente a la fractura de España de la manera como lo haya hecho, esto sí radicaliza todos los movimientos. Entonces, aquí se nos va a acabar esa ambigüedad sobre si seguimos con el rey o no seguimos con el rey, que había caracterizado la primera etapa de 1810 a 1814. En 1815 empieza la reconquista con el desembarco de Murillo, y de 1814 a 1820, que es donde ya se van a completar los procesos de independencia, a partir de ahí lo que va a pasar es que todo el mundo va a tener perfectamente claro que el enemigo es España y que hay que sacar a los españoles, y que el fin del imperio se va a generar como un proyecto unificado. Ahí hay un proyecto continental. Esa idea la tiene Miranda en la cabeza desde el principio de los tiempos, pero ahora se empieza a hacer totalmente global, por decirlo en términos actuales. Es a partir del momento en que la reconquista no deja ninguna alternativa. Fernando VII no va a dejar alternativa ni para los españoles, ni va a dejar alternativa para los americanos. Las cosas van a llegar a un antagonismo sin punto de retorno, porque la manera como él va a manejar esto no deja ninguna otra posibilidad. Entonces, ya con esto claro, nos eliminamos el problema de que si es que estamos con el rey o no estamos con el rey, que si hacemos la junta o que si no hacemos la junta, no. Ahora hay es que sacar a España y ponernos todos de acuerdo. Este proyecto, que es tan claro en el virreinato del Río de la Plata y en el virreinato de la Nueva Granada, no es claro en Lima, porque en Lima no hay un factor interno que lleve a que se descomponga el imperio. En Lima, en términos generales, la gente está con el imperio porque el imperio es ahí. Entonces, no hay que esperar a que brote la rebelión de Lima, porque no va a brotar. A Lima hay que sacudirla como un palo de mangos, mejor dicho, hay que llegar allá y hay que montarse la Lima. Eso es prácticamente la situación como va a quedar, porque Lima por sí sola no va a dar ese paso, y los que lo dieron cercanos a Lima quedaron rápida y tempranamente aplastada, como habíamos visto que era el caso de Quito y el caso de Bolivia, o sea, de Chuquisaca y de Tuitiva, que más adelante se van a convertir en Bolivia y que para nuestro efecto llamamos el Alto Perú.
Entonces, la idea es cómo llegamos allá. Pero todo esto, como les digo, se está dando al mismo tiempo. Entonces, simultáneamente, mientras se está peleando contra España, mientras se están haciendo las campañas, de todas maneras se van enfrentando las diferentes posiciones que tiene Artigas en el Uruguay. Artigas es el forjador del imaginario de la nación uruguaya. Por eso Mario Benedetti y Eduardo Galeano le rinden tanto tributo a Artigas en sus obras, porque Artigas es para ellos el sello de la banda oriental del Uruguay. Entonces, pues él sí también quiere la independencia, pues cómo que no, pero en los términos de los pueblos libres. Entonces, San Martín está tratando de fijar la independencia, pero en los términos de las provincias de Buenos Aires. Y esto hace que se estén dando las mismas batallas, las guerras civiles, las logias, los caminos de la independencia, las luchas de los ejércitos se están dando simultáneamente. Y eso de que se den simultáneamente es lo que hace que sea tan complicado entender en qué va todo, porque es que son procesos que se están atravesando y se están entrecruzando entre sí. Entonces, de esa manera es que están avanzando todos los personajes dentro del esquema de tratar de buscar esto. Entonces, eventualmente, en esta parte del continente, Paraguay se va a independizar y va a quedar aislado alrededor de la figura de un personaje que se llama Gaspar de Francia, y Gaspar se va a declarar dictador vitalicio del Paraguay y va a gobernar la nación durante 30 años. Y aquí nos surge otro problema. ¿Qué hacemos con los libertadores? O sea, estos libertadores van a ser presidentes, van a ser emperadores, como quería ser Agustín Iturbide. ¿Qué? ¿Sí? Van a ser monarcas. Digamos, el proyecto es republicano. En eso se supone que todos estamos de acuerdo, pero a la hora de ir a integrar a estos proyectos con una cantidad de población que tiene otras características y que tiene otra mirada del mundo, eso no es tan fácil. Por ejemplo, las comunidades afro al menos tienen el aliciente de que en el futuro, cuando la independencia triunfe, ellos van a ser libres porque la esclavitud se va a acabar. Para las comunidades indígenas no queda nada claro qué beneficio les va a traer a ellos la independencia. La corona, por lo menos, tiene unas leyes de protección de indias con las que más o menos usted puede saber que existen. ¿Qué proyecto les va a dar a ellos lo que va a ser la independencia? ¿Qué ventajas les va a dar a ellos la independencia cuando no parecen formar parte de lo que va a ser ese mundo libre? Porque ese es un mundo que tiene el esquema de civilización barbarie. Y en el esquema de civilización barbarie, para ser ciudadanos hay que ser ilustrados. Y teniendo en cuenta que a las comunidades africanas, afrodescendientes y a las comunidades indígenas les es prohibida la educación, en el caso específico de los africanos y en el caso de los indígenas están marginados de ese conocimiento que la ilustración avala como condición para ser ciudadano. Dentro del esquema de la República de los Nuevos Ciudadanos, ¿en qué papel van a jugar estos grupos sociales? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que el proyecto es solamente para las élites? Si el proyecto es solamente para las élites, entonces vamos a pelear con ellos como para qué, como en qué condiciones, para lograr, por ejemplo, qué. Entonces, no solamente hay un problema de las provincias entre sí, sobre si quieren estar bajo un régimen centralista o bajo un régimen federal. No solamente hay eso, no solamente hay un proyecto, se supone que van a ser repúblicas, pero de todas maneras la tentación de un gobierno totalitario o de una dictadura o de una monarquía está en el aire, porque no queda claro cómo se va a montar una república con fuerzas tan disímiles. No solamente están esas luchas en pugna, también hay otro problema, y es que hay un problema de clase, de castas, profundo. Porque no es un mundo homogéneo el que se está independizando. Es un mundo que tiene historias muy diferentes. Las historias de las comunidades africanas, empezando porque son esclavos durante la época de la independencia. Si usted es un esclavo, ¿qué significa eso? Que usted no decide, que usted ni siquiera puede pelear en el campo de batalla, sino que va a alcanzar los troncos en el campo de batalla. Es decir, que en el mejor de los casos es una sombra. Y si lo notan mucho, lo que pasa es que le dan maltratos. Esto va
hacer que el imaginario de la esclavitud sea muy fuerte. En el caso de la independencia cubana tan tardía, donde la esclavitud va a durar tanto tiempo, más adelante los mataban a látigo y no tenían ninguna salida. Entonces aquí estamos viendo a ver qué vamos a hacer con toda esta cantidad de comunidades y con las comunidades indígenas, y si estamos metidos en el mismo proyecto o no. Entonces ahí hay un problema de castas y ahí hay un problema de clase que hace que los criollos sientan que ellos son, digamos, los mesías encargados de formar las nuevas repúblicas, y que las castas que no forman parte de su élite no están preparadas para un gobierno republicano ilustrado con las nuevas ideas de lo que van a ser los nuevos proyectos de países. Pero los necesitan porque ellos van a ser efectivamente los que se van a movilizar, los que van a emprender las campañas, de quienes se van a conformar los ejércitos. Los ejércitos están comandados por las élites criollas, pero están compuestos por una gran cantidad de gente que forma parte de los indígenas y forma parte de las comunidades afrodescendientes